Argentina nos va a salvar. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estar así? En lugar de asumir tu responsabilidad. Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol. En fin, señores, México derrotó 2-1 a la selección, a su muy similar de Arabia Saudí. La gente que no sabe de fútbol, que no sigue eliminatorias, que no ve fútbol realmente, solamente a sus equipos, pensaba que Arabia Saudí era, yo que sé, San Kitts y Nevis o Guyana Francesa, pero no. Arabia Saudí es uno de las mejores selecciones de su área y le iba a jugar al tú por tú a México. E iba a ser un partido muy parejo. México ganaba las espaldas muy fácil durante gran parte del encuentro. Era el mismo México durante los primeros 30 minutos, 25-30 minutos, el mismo México que jugó contra Argentina, parecía el mismo México, una escuadra que sí, que llegaba al fondo del campo rival, pero que no terminaba las jugadas. Si bien es cierto, al minuto 1 con 30 segundos hubo un disparo de larga distancia de Antuna. Y al mismo tiempo estaba una Argentina dominando a Polonia, una Polonia compacta, jugando a un fútbol muy conservador, pero pues un fútbol que le sirvió de maravilla. Fueron dos partidos en los que durante principalmente gran parte del encuentro de Argentina, dos encuentros que nos demostraron que la posesión de pelota no te sirve de nada en el fútbol moderno. Y México necesitaba anotar cada 15-20 minutos y no lo hizo. Los goles cayeron relativamente tarde y tenías que apurar, y Argentina no tenía por qué salvar a México anotando otro gol. Estaba yo en un bar esperando a una reunión que iba a tener aquí en el Midtown de Houston, y me aproveché de meterme a un bar. No comí en el bar, en un sports bar de estos clásicos. Comí unos tacos en un supermercado, pero estaba yo en el bar y estaba lleno de mexicanos. Y respirabas en el ambiente Argentina nos va a salvar. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estar así? En lugar de asumir tu responsabilidad, esperas que alguien te salva. No sé, esas reflexiones no me parecen oportunas. Messi fallaba un penalti. Lo de Messi en los mundiales es terrible, es una pesadilla a veces. Y México tenía hasta ese momento todo y no aprovechó nada. No aprovechaba nada. Y a fin de cuentas a ese México pues no había otra manera de ganar. Este resultado arranca con Henry Martin en la portería. Que hizo uno de los goles, pero yo me hubiese ido de arranque con Funes Mori o con Raúl Jiménez, alguien que te diera más peso en el área, con el mero nombre. Hace 16 años Arabia Saudita no se metía hace 16, al mismo tiempo Australia había ganado a 1-0 a Dinamarca. Túnez le había vencido a Francia, una selección B de Francia. Curioso que el gol de Túnez lo hizo Khazri, un jugador nacido en Francia.
¿Y por qué menciono estos dos partidos? El de Australia, la clasificación de Australia después de 16 años, octavos. Bueno, ¿por qué menciono esto? Lo menciono porque solo nos muestra cómo lo que hemos dicho desde hace 2 semanas, el fútbol se ha ido nivelando a nivel de selecciones, valga la redundancia. México se queda fuera y no muestra más que eso, cómo se ha ido nivelando el fútbol. Pero yo quiero ir a una reflexión más profunda. Una selección mexicana que hace 30 años se metía a octavos, era de las pocas que clasificaban sí o sí a octavos de final. Pero también es cierto que hasta antes de que comenzara esta hegemonía o esta buena racha, entre comillas, de la selección mexicana de estar metiéndose a octavos, la selección mexicana no existía a nivel de selecciones. Eran los ratoncitos verdes y hasta ahí una selección divertida, que lo sigue siendo y ya, que anima por su gente en los mundiales y punto pelota, nada más. No una selección seria, por lo menos no en los mundiales. Lo normal era caer con Argentina. Era un resultado muy normal también empatar con una selección muy parecida como Polonia. Y lo normal también era pues ganarle a Arabia Saudí. Fue un golazo de Chávez, quizá uno de los mejores del campeonato. Para mí sigue estando el de Richarlison por encima. También golazo de Argentina, que cayó justo casi al mismo tiempo. Y México se cansaba de fallar. Pero este México termina siendo el chaval que llegan los exámenes finales y comienza a hacer los deberes cuando todo se termina, ¿no? Para pasar de panzazo el semestre. Y cae ahí, al final cae el golpe de realidad, que es que te quedas eliminado. Es un relato de un náufrago. Todo esto es el relato de un náufrago, una selección que ha vivido durante 30 años y es una oportunidad grandísima, sobre todo de cara a 2026. Se ha perdido la oportunidad de darle fogueo, como se hizo con Ochoa, a jugadores como Santi Jiménez, como Lainez. Se ha perdido eso de fogueo en mundiales por no apostar por un proyecto a largo plazo, teniendo en cuenta que viene un mundial en tu casa. Y se perdió una vez más. Y todo viene desde mi perspectiva, desde 2006, cuando Ricardo Antonio Lavolpe, esto ya lo decía hace unos días, rogaba prácticamente un entrenador argentino, campeón con Argentina en el Mundial, pero mexicano de corazón, rogaba que le dejasen 4 años más después de ese Mundial de 2006, la mejor selección que hemos visto, creo yo, los mexicanos en nuestra vida, y no se le permitió. Se le dejó ir y después vino Javier Aguirre. ¿A qué voy con esto? A que cada 4 años hay que cambiar de estilo, cada 4 años hay que cambiar de forma de juego que no existe en el fútbol mexicano. Sí, tenemos un estilo muy de jugador, de individuo, muy a fuerza, que es el jugador que se anima, que va ahí, que es medio picarón, pero que le falta un poquito de técnica y que le falta pero a mogollón de táctica. Ese es el jugador mexicano, que va aprendiendo, y de mentalidad ni te digo, falta un montón. Pero ahí va creciendo poco a poco. El gran problema es que hemos ido de 4 años en 4 años, de mundial a mundial, desde el de 2006,
perdiendo oportunidades y perdiendo el tiempo, buscando asimilarnos a la Major League Soccer o a la US Soccer, a tratar de vendernos en España, en Europa, en lugar de atraer a la gente con nuestro fútbol y no con nuestro producto, que no es mejor que el que ya tienen ellos, ni cerca. Y nos salimos de Libertadores, nos vamos de la Copa América y nos unimos a querer hacer ligas con la Major League Soccer, que lo vendan como lo vendan, sigue estando lejos. Y los que me conocéis sabéis que soy alguien que apuesta por la Major League Soccer, pero muchísimo. Y la reflexión es esa. México queda eliminado, sí, no pasa nada. Se queda eliminado, ya está. El gran problema es que mucha gente dice, esta es una oportunidad de darnos, qué bueno, porque solo quedando eliminados vamos a dar cuenta de ¿no? De que necesitamos currar. Pues no, porque no va a pasar nada. Seguimos generando, o sigue generando el producto Selección Nacional, mucho dinero, y mientras siga eso y ese sea el objetivo, no pasa nada. Nada, y no va a pasar nada. No va a cambiar la metodología de la Federación Mexicana, y mucho menos del fútbol en general en nuestro país. Y ese es el problema. El problema es que la gente, que sí, que es algo que no importa, que es una cuestión trivial y bastante ordinaria al fútbol, pero nos apasiona y nos gusta. Por eso, porque nos devuelve sentimientos y emociones muy tribales y que lo traemos en el ADN, en el instinto. Y no perdemos ni ganamos nada el resto de la sociedad. Pero en este juego de la vida, en esta ilusión, a veces está guay que en ese tipo de cosas pues disfrutes. Y la selección mexicana no nos trae disfrutes hace mucho. Y lo peor del asunto es culpar al Tata Martino. Es que el Tata fuera Tata, decía el tipo Álvaro Morales, que de periodismo gonzo no entiende un carajo, aunque él diga que sí. Decía que ya por fin se acabó la era del Tata. ¿De qué vas, hombre? Agradece que tenías un buen entrenador, que sí, que ha destruido ciertas cosas, o mejor dicho, que no ha tenido éxito. Con el Barça le hicieron el banquillo, le guste o no aceptarlo a muchísima gente. Con Argentina no tuvo suerte y tuvo bastantes errores, como los tuvo con este México. Pero la culpa no es del Tata, es la salida fácil. La culpa es de los jugadores, de su mentalidad, de su hambre, del empuje solo en el último partido, de jugar a medias contra Polonia cuando tenías con qué. Y no tienen por qué a veces, porque la federación no les dio eso de chicos. Y ese es el verdadero problema de fondo. Que la metodología entera del fútbol mexicano es un auténtico asco. Y hay que replantear el negocio de cara al deporte. Y no de cara al producto televisivo. Pero bueno, no estamos descubriendo la gallina de los huevos de oro. La gente que sabe del fútbol mexicano entiende que el fútbol mexicano nació hace 60 años. Obviamente no estamos hablando de forma masiva, porque antes el deporte era el béisbol y nació como un mero producto televisivo de la primera televisión satelital a color. En fin, señores, quedó eliminado México y no pasa absolutamente nada. Como no, si hubiese pasado,
a octavos habría sido exactamente lo mismo. No se aprenderá con esta eliminación y mucho menos si hubiese aprendido con el pase a octavos. Así que seguiremos en las mismas de cara al Mundial de 2026. Mientras tanto, en CONCACAF, que ha demostrado un nivel muy corto en este Mundial, mientras tanto se viene un Mundial en el área y los que mandan son Canadá, con un fútbol muy lindo, un fútbol muy creyente de sí mismo, y los Estados Unidos, que compiten y compiten bastante bien. México, de mal en peor. Señoras y señores, soy Roberto Magallón, nos escuchamos en la próxima. Y por cierto, en todo este vídeo creo que no vieron ninguna publicidad, ¿verdad?, de la selección mexicana, o mejor dicho, del Mundial. Nos escuchamos mañana en otro diario del Mundial. Hasta la próxima, gracias. Chao, chao. Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol.